Dios no se equivocó cuando le dijo a Adán y a Eva que si comían del árbol iban a morir. Sin duda, luego de haber desobedecido a Dios, el pecado se introdujo en este mundo y como consecuencia final, la muerte. Y el primer animal que murió fue ese cordero que el mismo Dios, el mismo Creador, tuvo que matar, sacrificar, que de paso ese cordero representa a Jesús, que más adelante iba a venir a la tierra para morir por nosotros. Y con esa ropa, con esa piel, hacer una ropa de túnicas de pieles para Adán y Eva. Y sin duda eventualmente murieron. Pero gracias al sacrificio, al amor, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Gracias al amor de Dios, a la misericordia de Dios, no tuvieron que morir espiritualmente. Es decir, no están muertos para siempre. Adán y Eva están descansando y muy pronto van a resucitar cuando Cristo Jesús regrese por segunda vez a la tierra. Pero las consecuencias las empezaron a ver de inmediato. Y en el capítulo 4 del libro de Génesis, el versículo 1 dice lo siguiente: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Y después dio a luz a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Y yo me imagino a Eva y a Adán contentos con sus hijos, tanto con Caín como con Abel. Porque a pesar del pecado, Dios sigue obrando en nuestras vidas y sigue haciendo cosas buenas. Yo lo he mencionado antes. Ese Dios poderoso, misericordioso, amoroso, aún en medio del pecado, en medio del dolor, del sufrimiento, en medio de la situación en la que vivimos en este planeta Tierra, Dios sigue obrando a nuestro favor y sigue buscando la manera de hacerte feliz. Sí, en el pasado, en el presente y en el futuro, Dios quiere hacerte feliz. Y todo lo que hace cuando sale el sol cada día, cuando la luna y las estrellas alumbran en la noche, la sonrisa de un bebé, la maravillosa vista de un jardín, el olor de las flores, la lluvia, los alimentos, las frutas, los milagros que hace cada día contigo y la protección de los ángeles, librándote de accidentes y de quién sabe cuántas cosas. Todo eso lo hace Dios porque te ama y porque quiere hacerte feliz, quiere verte feliz y quiere verme feliz a mí también. Así que en el versículo 3 dice, pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué miró con agrado Jehová a Abel y su ofrenda? ¿Por qué despreció la ofrenda de Caín? Porque Dios había dado instrucciones específicas para este tipo de ofrenda. Esta ofrenda no era de lo que ellos se dedicaban a hacer, porque Abel se dedicaba a cuidar y a pastorear ovejas y Caín a la finca, al campo con las frutas, y de eso trajo. Pero Dios dice, yo no quiero lo que tú quieras traerme. Yo no quiero que tú me traigas a lo que tú te dedicas. Yo quiero que esta ofrenda represente algo especial. Ese cordero representa a Cristo Jesús. Señala, apunta hacia nuestro Salvador y Señor. Así que cuando nos ajustamos a nuestra voluntad, a lo que yo pienso, a lo que yo creo, e ignoro la voluntad de Dios, ignoro los planes de Dios y me voy por mis gustos, Dios no se va a sentir contento. ¿Por qué? Porque Él sabe que al final no vamos a perjudicar, que no estamos perjudicando, si nos guiamos por nuestra voluntad y los placeres y los deseos de nuestros ojos y de nuestra carne. Oh, cuántas veces hemos hecho las cosas no por voluntad de Dios, sino por voluntad nuestra. Vemos todos los casos, vemos a David, vemos a Jonás, vemos a diferentes personas, hombres y mujeres a lo largo del relato bíblico, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento y en el presente. ¿Cuántas veces tú has tomado decisiones
que al final te has dado cuenta que no es la voluntad de Dios. Fue lo que hizo aquí Caín. Y maravilloso es Dios que nos amonesta y nos dice con amor, antes de que llegue la gran consecuencia de la desobediencia, Dios siempre está ahí. Antes de nosotros caer, durante y después, porque Dios es un Padre amante. Y dice, entonces, el versículo 5, pero no miró con agrado Caín a su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno no serías enaltecido, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, acechando, con todo, tú lo dominarás. Aquí está hablando Dios de la tentación. Está allí a la puerta, tentando. Pero depende de nosotros, de nuestra decisión, si cruzar esa puerta, si caer en esa tentación, si dejarnos engañar en esa trampa. Bien le había contado a Adán y Eva, a Caín y a Abel, sobre lo que había sucedido con la serpiente. Eva cayó, entró por la puerta, se dejó engañar y cayó en la tentación, en el pecado. Y yo me imagino y estoy seguro de que Adán y Eva le habían dado esas lecciones a sus hijos. Y ahora Caín se encuentra en la misma situación, está siendo tentado. ¿Y saben quién está detrás de todo esto? Aunque no, aquí no está la serpiente, aquí no está, Satanás no está utilizando a la serpiente como instrumento, pero sin lugar a dudas está Satanás detrás de todo esto. Satanás está trabajando con la mente, introduciendo pensamientos negativos de celos, de odio, de resentimiento, de amargura, de orgullo, de egoísmo en el corazón de Caín. Y él, en vez de utilizar el escudo de Jehová, las promesas de Dios, el poder de Dios, abre su corazón y deja que el enemigo empiece a inundar, a ahogar su corazón y su mente con estos pensamientos terribles. Y Dios le amonesta, le aconseja. Y Dios te aconseja a ti también y a mí. Porque lo que pasó Caín, nosotros lo pasamos toda la semana, todo el tiempo. Tenemos tentaciones, alguien hace algo o dice algo y estamos tentados o tenemos esa tendencia a sentir celos, orgullo, egoísmo, enojo, frustración, ira, odio. El enemigo sigue trabajando para destruir nuestras vidas como le destruyó la vida a Caín. Y dice que luego de Dios darle este consejo, Caín no sigue la conversación. Noten que Eva, cuando la serpiente, Satanás, empieza a conversar con ella, le sigue la corriente y sigue y conversa con la serpiente. En este caso, Caín no le hace caso a Dios. Escucha a Satanás, porque es Satanás quien está conversando con él. Mira, Dios te está ignorando, Dios te está rechazando. Mira a tu hermano, se piensa que es mejor que tú, ¿verdad? Que fue lo mismo que Satanás introdujo en la mente de los hermanos de José más adelante. Pero Caín sigue conversando con Satanás en su mente, pero ignora a Dios. Oh, ¿cuántas veces nos ha sucedido eso a nosotros? Y precisamente cuando una persona sigue hundiéndose más y más en el pecado es porque sigue ese diálogo, esa conversación con Satanás, en vez de interrumpir, de cortar esa comunicación. Seguimos conversando y escuchando al enemigo y seguimos conversando y escuchando. Le prestamos los oídos a ese amigo, a ese familiar, a esa persona que nos critica, que nos condena y nosotros nos empezamos a sentir cada vez más pequeños, más añicos, más chiquititos, más inferiores, más inservibles. Tenemos que empezar a escuchar la voz de Dios. Si Caín hubiera hecho eso, no hubiera sucedido lo que sucedió. Y dice que Caín dijo a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que cuando ellos estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Todo el que no escucha, si tú no escuchas la voz de Dios, vas a terminar desgraciándote la vida y lastimando a muchas personas. Mi consejo en esta hora, en esta transmisión, para ti que me estás viendo y escuchando, es que escuches la voz de Dios. Dios te habla todos los días. Todos los días. Dios te amonesta.
a través de un sermón en las redes sociales, a través de una lectura en la Biblia, a través de una revista, a través de un consejo o algo que alguien te dice en persona, por teléfono, o una memoria, algo que te llega a la mente de repente de algo que escuchaste hace 5 días atrás o 5 años atrás. Pero dice que Caín no escuchó el consejo de Dios y terminó matando a su hermano. Entonces Jehová preguntó a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió. En esta ocasión Caín sí responde, no le queda de otra, tiene que enfrentar a Dios. Y dice: no sé. Noten que cuando Caín decide enfrentar a Dios y está de frente de Dios, le miente. Le miente. Qué descaro, qué atrevimiento. Noten la diferencia entre Adán y su hijo Caín. Adán cayó en pecado, de igual manera como lo hizo Caín. Diferentes acciones, pero es pecado. Y el final del pecado es la muerte. Caín se escondió y Adán se escondió. Caín empieza a esconderse, pero de repente Dios sale a su encuentro y dice: ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? Adán responde con honestidad, aunque culpa a la mujer, pero dice: sí, me escondí, tenía miedo, comí. Caín dice: no sé, qué atrevimiento, qué descaro. Estos son los dos grupos de personas. Todos somos pecadores, pero algunos responden como Adán y otros responden como Caín, con prepotencia, con arrogancia, con indiferencia, con odio, mintiendo a Dios. Y a Dios no se puede mentir, porque Dios conoce mi corazón, las intenciones de mi corazón. Dios conoce y lee mis pensamientos. Yo puedo mentirle a una persona y decirle: sí, fui a tal lugar, cuando nunca he ido. Pero a Dios no se le puede mentir. Nos estamos perjudicando a nosotros mismos cuando le mentimos a Dios. Y dice: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Qué has hecho? Dice Dios: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu hermano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar sus frutos, errante y extranjero serás en ella. Ahí está la consecuencia de las acciones de Caín. De todos modos, él tenía que afrontar y lidiar con las consecuencias. Pero estaba en Caín si él quería o no recibir la misericordia, el perdón y la transformación de Dios. Él los rechazó. De modo que tuvo que lidiar con las consecuencias de su pecado y también con la falta de perdón, porque no pidió perdón. Y este es el pecado imperdonable, el pecado de la prepotencia, de yo no necesito pedir perdón, yo no necesito arrepentirme, yo no necesito perdón de Dios. Eso es imperdonable, porque a nadie se le puede perdonar cuando a menos que pida perdón. Dios no puede perdonarle los pecados a nadie a menos que la persona los confiese, se arrepienta, pida perdón y se deje transformar por Dios. Dios no puede, porque tenemos libre albedrío. Jesús toca la puerta, pero no la tumba, no entra a la fuerza ni de sorpresa. Sigue tocando, pero está en nosotros si decidir abrir o dejar la puerta cerrada. En el versículo 16 dice: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Caín salió de delante de Jehová, de la presencia, ya no estaba. ¿Tú te sientes que la presencia de Dios está en tu casa, en tu trabajo, en tu iglesia, en tu corazón, en tu vida? Si tú no sientes que la presencia de Jehová está en tu casa, y nótese que usted dirá: pero pastor, ¿cómo yo sé si la presencia de Dios está en mi casa? No sé explicarlo, pero cuando está, tú lo sabrás. Porque hay paz, armonía, gozo, amor, paciencia, benignidad, respeto, valor mutuo en el hogar, en la familia. Ya sea que tú estés solo
o con 10 personas viviendo en tu casa, siempre hay armonía y felicidad y respeto. Siempre van a haber problemas, pero se mantiene esa atmósfera de amor, de paz y de gozo. Eso es lo que evidencia que Jehová está en tu casa. Pero cuando no sientes nada de eso, significa que Dios no está allí. O sea, Caín salió de la presencia de Jehová y vivió una vida de infelicidad, de tristeza. Más adelante, los versículos 17 en adelante, empieza a describir un poco su vida. Habla sobre los descendientes de Caín, las esposas que tuvo y todo lo demás. Pero no vivió feliz nunca más, porque no hubo en él arrepentimiento. En el versículo 25 dice: conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Pues dijo: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Allí en el dolor, en el sufrimiento, cuando Eva encontró a su hijo muerto, asesinado por su propio hermano mayor. Cuando encontró a Abel muerto, se le derrumbó toda su vida, se derritió su corazón, se fue en llanto, en lágrimas, en sufrimiento, porque lo primero que recordó fue lo que ella había hecho hace unos años atrás, desobedeciendo a Dios y tomando del fruto. Ese fruto en el que ella vio la codicia, codició la sabiduría. Y por esa codicia, por esa vanagloria, ahora tiene que agarrar a su propio hijo, muerto, asesinado por su propio hermano. Oh, las consecuencias del pecado. No la pensamos en el momento de la tentación y en el momento que estamos cayendo a la tentación. Pero más adelante nos damos cuenta, y con lágrimas en los ojos, de lo terrible del pecado, de lo asqueroso del pecado, de cuán destructor es el pecado y cuánto lastima el corazón de Dios. Pero aún allí, en medio del dolor, Dios nos da esperanza. Le dio la oportunidad de tener otro hijo, Set. Dios le está diciendo con esto: ten ánimo, confía, a pesar de tus errores yo te sigo amando y te sigo dando oportunidades una detrás de la otra. Pero un día será demasiado tarde. Arrepiéntete, busca de Dios y tu vida cambiará para siempre.